el proceso, pero en esta ocasión haciendo uso de ANSYS como software base. Tenemos los mismos pasos. ¿Okay? En primer lugar, la construcción del modelo lineal. En este caso se están asumiendo los mismos materiales, las mismas propiedades. Y ahora podemos calcular en el análisis lineal estático tanto la distribución de tensión por von Mises como la tensión principal. Y obtenemos valores parecidos. Ahora bien, algo que queremos acá tomar en cuenta, ¿no?, es que cómo se calcula esa fuerza representativa del desplazamiento de 10 milímetros hacia abajo en el caso de ANSYS, que nos está dando muy parecido, ¿no? 76.445. Bueno, vamos a movernos un momento a ANSYS. Y en el caso de ANSYS es un poco más sencillo, porque si nosotros nos vamos acá a solución, por ejemplo para el caso estático estructural, vamos a tener la posibilidad de realizar una prueba de reacción de fuerza, ¿sí? Fuerza de reacción. Y acá simplemente en el boundary condition nos dice de dónde quieres tú obtener la fuerza de reacción. Entonces fíjense, tenemos acá el soporte fijo y el desplazamiento obligado. Y precisamente en ese desplazamiento obligado es donde yo querría obtener esa información. Entonces le digo clic derecho, devuélveme este resultado. Y noten aquí que la sumatoria de fuerzas en Y es de 76.445. ¿Sí? Entonces es mucho más sencillo en este caso y hasta nos va a dar un total del vector de reacción. ¿Vale? Entonces con esto en mente nosotros volvemos digamos, el análisis que estábamos haciendo. De acá es donde sale el 76.445. ¿Vale? Ok, seguimos cargando datos, estamos haciendo nuestro informe. Ahora determinamos el autovalor del pandeo. En este caso es 6.2041. Si volvemos a ANSYS y acá vamos a Directional Deformation, noten que el factor multiplicador de carga, que es el factor de pandeo para el primer modo, es de 6.2041. Entonces todo bien por ahora. Volvemos a nuestro cuaderno de cálculo. También se ha colocado acá una imagen del primer pandeo lineal representativo. Se escoge el primer modo de pandeo como el modo de pandeo representativo y se toma el punto de referencia de tensión como el punto máximo de von Mises. Se calcula por lo tanto la tensión representativa a ese desplazamiento obligado de 10 milímetros y noten que en este caso, si volvemos acá a la imagen, noten que el valor máximo es de 110.59. Así que por eso lo hemos tomado acá abajo de 110.59. Aquí podemos cambiar entonces y actualizar a .59. Ahora pasamos a determinar la tensión crítica de pandeo. La tensión crítica vendrá dada por el mismo factor de pandeo multiplicado por la tensión representativa. Entonces la tensión crítica es de 686.11 megapascales. Pasamos a calcular la SBT reducida. La SBT reducida será el sigma y entre el sigma crítico raíz cuadrada del mismo, nos dando muy parecido al caso anterior, 0,72. Volvemos a apoyarnos en la normativa en cuestión para poder determinar la curva de pandeo. En este caso me gustaría hacer referencia al ejemplo que estamos utilizando para profundizar un poco, ¿no?, en cómo se calcula esta curva de pandeo. Noten que aquí nos está diciendo que esta curva de pandeo viene de la tabla 5.6. Podemos agregar, ahora que estamos haciendo la ANSYS, algunos otros comentarios. ¿Por qué es necesaria una curva de pandeo empírica? Aquí nos está diciendo que las curvas de pandeo empíricas son necesarias para tomar en cuenta la resistencia al pandeo o la reducción, el efecto de reducción de resistencia al pandeo, debido a imperfecciones, tensiones residuales y no linealidad del material. Por lo tanto, con estas curvas empíricas de resistencia al pandeo, usted está introduciendo esos factores de forma indirecta. Pero veremos más adelante que hay otras maneras de introducir imperfecciones iniciales e incluso tensiones residuales. En este caso, como estamos utilizando un material lineal, todo esto, imperfecciones, tensiones residuales y no linealidad del material, se está tomando en cuenta a través de una curva empírica. Y acá se ilustran en estas curvas empíricas que ya hemos comentado antes los distintos efectos dependiendo, digamos, de distintas situaciones. Por ejemplo, en el caso de una columna, en el caso de una plancha, en el caso de un shell, ¿vale? E incluso se nos dice, en el que está en azul, ¿no?,
que hay posibilidades de inclusive sobrepasar estos elementos. ¿Okay? Cuando, digamos, hay algunas resistencia al pandeo que es crítica, cuando se trata de un factor de rigidez menor de 1.2, esto es para el caso en que las columnas están rigidizadas y esos rigidizadores tienen manera de redistribuir la tensión. Entonces podría conseguirse un factor crítico superior a 1, en esos casos hasta 1.2. Por eso el 1.2. ¿Ok? Fíjense que aquí hay diversos factores de corrección que podríamos estar aplicando y lo vamos a utilizar más adelante. ¿Vale? Pero entre otras cosas, si seguimos analizando, noten que acá lo que nos está dando son los pasos que usted debe seguir para hallar la resistencia. Fíjense que si vamos a la parte superior, esos pasos generales están descritos acá, que son los que estamos siguiendo nosotros. ¿Sí? Cómo determinar la tensión crítica, cómo determinar, digamos, este factor reducido de esbeltez, cómo escoger la curva de pandeo, ¿sí? Donde se dice que es el valor de alfa adecuado, que estuvimos utilizándolo por ahí en 0.30. Esto es cuando usted tiene tolerancias de dimensiones bastante estrictas, pero hay tensiones residuales moderadas. O sea, aquí se explica todo lo que usted debería tomar en cuenta. Vamos a volver acá al 53, ¿vale? Y seguimos con nuestro cálculo, como para entender un poco mejor lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, se escoge el alfa 0.3, se calcula el R sub D, y noten que aquí se habla de un factor de material. Estos son factores de seguridad asociados a su normativa, ¿no? Pero nuevamente, si quieren verificarlo, usted simplemente escribe por acá Material Factor, ¿sí? Y hace búsqueda, y verá que este Material Factor se trata en las primeras secciones donde se habla de probabilidad de excelencia por estados límites últimos y de servicio, ¿vale? Y luego, si bajamos un poco más, se nos explica que la escogencia del factor de material será utilizado para obtener la resistencia de diseño. Y es necesario que todos estos factores sean considerados con las resistencias determinadas por elementos finitos no lineales. O sea, usted quizás pueda tomar en cuenta la incertidumbre asociada a las características del material, haciendo o multiplicándolo por un factor asociado al mismo, que minorará su capacidad o mayorará su factor de resistencia esperado, ¿okay? De tal manera que podamos estar en el rango de la seguridad. En este caso está asumiendo el factor que estamos viendo acá, ¿sí? Minimizamos, de 1.15, pero puede ser que su norma indique otro por varianza de la capacidad con respecto a lo obtenido en laboratorio, respecto al material. Es decir, era para explicar un poco, ¿no?, de dónde venían estos factores MY, alfa, pero al final de cuentas estamos obteniendo una resistencia a pandeo también de aproximadamente 170 kilonewtons, ¿no? También estamos del rango de la seguridad. De manera que de esta forma hemos concluido nuestro análisis lineal. En la siguiente sesión veremos cómo podemos realizar inclusive un análisis no lineal con estos mismos datos.